¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bien, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escuchaba? Profesor, disculpe. Muy bien. Profesor, buenas tardes, disculpe. Mi internet estaba fallando y no había visto que ya había mandado el link de asistencia, pero he estado conectada aquí hace rato. ¿Cómo lo va a ver si me sale para todos? Sí, disculpe, profesor. O sea, y lo que pasa es que he estado entrando y saliendo por la conexión y no me percaté de eso. Uy, qué pena. ¿Qué hacemos ahora? Ya no se puede hacer nada, ya pues. Ahí está. ¿Puede ver el link? Sí, profesor, sí se ve, estoy entrando. Ya. Gracias. Muy bien. Sanado el impasse. Continuemos. Continuemos. Ya que estamos viendo arquitectura celular, es infaltable, ¿no? La membrana con su función. Luego tenemos el citoplasma, ¿no? El citoplasma, el citoesqueleto. El citosol, bueno, que es la matriz líquida, que puede variar, de hecho que puede ser variopinta, ¿ya? Porque es solamente en eucariotas, imagínese usted en eucariotas, el citoplasma no es casi igual. Hay algunos organismos que tienen un citoplasma neutro, otros ácido, otro muy ácido, básico, muy básico. Y eso depende pues de lo constituyente, pero sí lo que es común es agua. Infaltable. Es más, más o menos para que estén al orden del día, ¿ya? Bueno, lastimosamente Perú es Perú. Y como dicen, el Perú no es malo porque sea el Perú. El Perú es malo porque tiene peruanos. Por ejemplo, lo que era tierra peruana, hay un enorme complejo donde funciona el famoso proyecto ALMA, por sus siglas. Y está lo que alguna vez fue Perú. ¿No? Donde es la parte en la cual se puede ver mejor el cielo. Vamos a presentarles a... We're looking to expand the capabilities of the telescope that we have today. We're hoping to increase the bandwidth by up to a factor of 4, which will confer incredibly more, much more science capability for the telescope. It's going to make our images, pictures of objects in the universe, twice the amount of detail that we'll be able to pick out of them, and it's going to greatly enhance our scientific capabilities across from the origins of galaxies, the very earliest parts of the universe, through how do we the complexity of molecules. Mira ese carrito nada más. La interacción que nosotros tenemos con los astrónomos es que ellos realizan un proyecto de observación en una banda de recepción específica, a una frecuencia específica, como una radio específica de un auto, y nosotros tenemos que tener para ellos la mayor cantidad de estos receptores funcionando, obviamente dependiendo del proyecto de observación que ellos realicen. Cuando ellos se cambian de frecuencia,
nosotros tenemos que ser capaces de tener esas frecuencias cubiertas operativas para que ellos realicen sus proyectos de observación de la mejor manera. Used to spend hours trying to decipher these images, but I mean, this is so much easier. So you've probably seen certainly the image on the left before. That's probably Alma's most iconic image outside of the EHT ones. And it just shows all the detail. And what's important here is these stars are very similar to our own sun. So these objects are telling us a lot about how the solar system that we live in, how systems like that form. And so now with observations like this, we can understand it so much better than we could previously. There are so many things that we can rule out instantly from the previous era of models based just on this data alone. The fact that we have very good telescopes, very sensitive receivers in the best place on the planet to have a telescope like this. We have great sensitivity, and that sensitivity enables us to do things like this. Quiero que observe ese paisaje. A este volcán. Recuerde que esto antes era Perú. Y lastimosamente Perú, desde antes que se funde la República, estamos hablando desde la colonia, se ha caracterizado por un nivel de corrupción desde la criollada, claro, ¿no? Inconmensurable. El criollo, más que el español, era altamente corrupto. Y lastimosamente, gracias a esa corrupción, se perdió esos territorios ricos, ¿no?, en minerales. Y también en prospección. Mire, esto más o menos está a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y acá lo que está viendo pues son trazas de nieve, ¿no? En este ambiente, ya, donde la sequedad es absoluta, sí, absoluta, donde el día más lluvioso del año, allá no le llaman, a nosotros decimos cagarúa, ¿no? Le llaman camanchaca. O sea, el año que hay más camanchaca llega a 1 milímetro anual. O sea, ese es el año que más ha lloviznado. O sea, 1 milímetro al año. De agua. Ya se imaginará el nivel de aridez. Bueno, así como buscan cosas en el universo, también hacen estudios del origen de la vida en este lugar, ¿no? Por lo regular reciben alumnos de todas partes del mundo, ¿no? La cosa es escribirle nada más. Específicamente por lo que quieran hacer tesis de doctorado, postdoctorado, también recibe, porque ese complejo es enorme, ¿eh? Tiene 64 de estos enormes radiotelescopios, todavía ahí falta la base todavía. Son 64 el complejo. Y comida no te va a faltar. Su base de cómputo es envidiable. Es envidiable. Bueno, mainframe. Trabaja las 24 horas. Por ejemplo, tú estás trabajando en un proyecto, de repente te has acostado a las 4 de la tarde. Okay. Puede dar más, pero igual estás pensando y te levantas a 2 de la mañana. Puedes ir a tu laboratorio, sí, vas, no hay problema. Claro que cada 15 días tienen que estar revisándote, ¿no? Porque como la altura es bastante alta, es complicado. Y bueno, pues buscando, han encontrado algo interesante, ¿no? Y estamos hablando de sobre células. En ese lugar también se hace búsqueda de inicio de la vida y han encontrado en las cavernas secas, frías, ¿no?, de ese lugar, porque ese lugar antes era salitral y todavía sigue siendo salitral. Antes pues tuvo agua, ahora no es salitral, pero seco, seco. En esas cavernas de salitre, con una brutal cantidad de sal, han encontrado seres vivos viviendo dentro de la sal, dentro de los cristales de sal.
lo cual parecía imposible. O sea, si asumimos, ¿no?, medio hipertónico, organismos microscópicos que, si bien hay organismos, ¿no?, halófilos, o sea, que soportan una concentración de sal, pero no hay, estos de acá pues superaban todo, hiperhalófilos, o hiperhalófilos, ¿no?, viviendo dentro de la sal. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en esa oscuridad fría, al interior de la caverna, esos cristales de sal podían capturar lo mínimo de agua, lo mínimo posible de agua. Y las bacterias utilizaban parte de los componentes químicos de la sal para sobrevivir, ¿sí?, por quimiosíntesis. Con lo cual, pues queda establecido que, así como lo vemos, la vida no es exclusividad de nuestro planeta. No es exclusividad. Porque esos ambientes extremos, de ese grupo de microorganismos que llamamos los extremófilos, porque viven en condiciones sumamente extremas, es gracias a que su acondicionamiento celular ha sido súper especial. Es lo que dijimos la semana pasada cuando vimos en clase, ¿no? Por ejemplo, cuando, ¿no?, quizás en la vanidad eufemística y el hedonismo del superávit, pues, de algunos, entre comillas, científicos, ¿no?, cuando se masificó el uso de los antibióticos, la producción por biotecnología de los mismos, se pensó pues que alguna vez, década de los 60, los 70, cuando la población comenzó a crecer demográficamente de manera brutal, se pensó pues ya con esto ya masificamos la producción de antibióticos, ya vamos a acabar con los microbios malditos, porque eran ellos los microbios los verdaderos predadores que mantenían a raya la población mundial. Porque todo el mundo hablaba que las guerras, no, las guerras, no, sí, la guerra mataban, pero no arrasaban como arrasaban las enfermedades infecciosas, era brutal. Pero una vez que el hombre empezó a controlar a su depredador, comenzó a crecer pues como peste, ¿no? Y se creía pues que ya con esto enfermedades como la TBC y demás, con las vacunas, ya iban a desaparecer. Bien confiado. Pero, salvo algunas pequeñas voces, ¿no?, más entendidas, más próximas a la lógica, dijeron bien claro, ¿no? ¿Cómo es posible que vamos a acabar con formas de vida? Si bien es cierto, exterminamos en lo que iba ya de ese siglo XX, ya bueno, ya habían acabado con el demonio de Tasmania y otras tantas especies, ¿no? Pájaro dodo, tantos otros más que habían desaparecido. Pero si nos remontamos en la historicidad de la vida en el planeta, pues esos no son antiguos, son recientes. Y mientras más reciente sea, menos sabe de adaptación. Si no recuerda usted, cuando estaba de cachimbo, ¿no?, venía la primera semana, no el primer día que llegó a la universidad. Te apuesto que si hacemos un sondeo y la gente pues fuera bastante sincera, algunos ni conocían dónde estaba su facultad. Es que esa es la verdad. Otros llegaban a la facultad pero no sabían ni siquiera dónde estaba el baño, ni quiénes eran, ¿no?, porque era nuevo. En cambio ahora que algunos ya son bastante fósiles, ¿no?, ya conocen, pues ya saben cómo es su facultad, conocen a los profesores, la mayor parte de ellos. Ya tienen conocimiento por el tiempo que tienen, ¿no? A diferencia, pues, de los que van a ir por primera vez. Esos organismos que son tan viejos tienen tantas estrategias para sobrevivir y por eso que tenemos. Ese es un problema, ¿ya?, que dentro de la parte de la ingeniería biomédica, en bioproducción, van a tener que resolver. Lo que se llama enfermedades emergentes. Hay parasitosis emergente, bacterias emergentes, virus emergentes. Con esto del calentamiento global y el deshielo, se aumenta la temperatura, el deshielo. Recuerde que el hielo de la última glaciación preservaba bastante bien. La última glaciación fue hace más o menos 200.000 años. Ya preservaba bastante, porque hielo, o sea, el hielo es transparente, ya no es la nieve, ya la nieve es otra cosa. Cristales de hielo, o sea, tú puedes ver un lado a otro reflejados, así, transparente.
Ya. Va a llegar a esa calidad, ¿no? Tiene una temperatura también bastante fría. Y muchos organismos se han conservado, otros en tierras heladas tipo tundra, donde llamamos el permafrost. Y así como están sacando, ¿no? Mamuts y otros organismos, ¿no? Del Pleistoceno en buenas condiciones, como si hubiera muerto la semana pasada, es que también los microorganismos, muchos de ellos se pueden preservar bastante bien. Y debido a las estructuras que tienen. Y también algunos tipos eucariotas que son patógenos, ¿no? Como protozoos y hongos. Tienen lo suyo. Bastante interesante. Y una de esas estructuras, por ejemplo, los eucariotas que permiten, ¿no? La continuidad de la vida es la formación de proteínas. Porque inclusive, ¿no? Hasta para repartir cromosomas necesita las proteínas del uso cromático. Inclusive, para formar el cromosoma, por eso el cromosoma es ADN, sí es ADN, pero al centro es una especie de varilla proteica sobre el cual se enrolla el ADN. ¿Qué, profesor? O sea, ¿hay un esqueleto proteico para los cromosomas? Sí. Pero cuando hablamos, ¿no? La importancia de las proteínas, como esto es amplio, es enorme. Entonces, ahora, en los eucariotas, ¿qué está asociado a esas proteínas? Bueno, es el retículo endoplasmático. Este retículo es una especie de compartimento subcelular. Pertenece al famoso sistema de endomembranas. Compartimentos subcelulares que no son ni organelas, ni organoides, ni organitos, pero que cumplen funciones. Y en este caso, pues, ¿de dónde viene? El retículo endoplasmático viene a ser una continuación. Como es una estructura membranosa, es una continuación y continuación de la membrana nuclear. La membrana nuclear se pliega hacia afuera y forma compartimentos que conocemos como retículo endoplasmático. El espacio interno o lumen, ¿ya? Viene a ser los subcompartimentos que existen del plegamiento de la membrana externa nuclear. Recuerde que la carioteca es una doble membrana y la membrana externa se va a plegar hacia afuera. Entonces, entre los espacios que deja ese plegamiento llamamos lumen. Y también ahí ocurren ciertos procesos. Y debido a la posición y a la función que cumple, el retículo endoplasmático se divide en dos. El liso y el rugoso. ¿Qué es en sí entonces el retículo endoplasmático? Al extenderse la membrana nuclear externa y formar esos plegamientos, forma conductos, ¿no? Por eso se dice que es un sistema de tubos ramificados en algunos puntos y en otros donde se distiende, o sea que se amplía, y en otros se estrecha y en otros lados se amplía. Decimos sacos aplanados. Pero, como derivan de una sola estructura, están interconectados entre sí. E invaden pues todo ese sector que se llama citoplasma. Por si acaso, citoplasma, y vuelvo a recordarles, no es la parte líquida. El citoplasma es el espacio físico, la locación que existe entre la superficie interna de la membrana celular y la superficie externa de la membrana nuclear. O sea, todo ese espacio se llama citoplasma. La parte líquida se llama citosol. La matriz que sustenta todo eso es el citoesqueleto. Y lo que contiene viene a ser membranas, que es el sistema endomembranas, luego las organelas, los organoides y las proyecciones, los organitos locomotores como cilios y flagelos. Más o menos para que quede distribuida la arquitectura celular. En este caso, como la membrana nuclear, ¿no? Se proyecta hacia el citoplasma, se va a formar el retículo endoplasmático y va a cumplir una diversa gama de funciones dependiendo, ¿no? De lo que esté haciendo y de la posición que tenga. Otro de esos que va a formar va a ser el Golgi, pues. El Golgi también cuando las células se separan, las células hijas, y se están volviendo a formar los núcleos, ya también se está formando el Golgi, que es una proyección y separación de la misma membrana. Las formas pueden variar, por ejemplo, que usted tiene retículo endoplasmático de una célula animal y de una célula vegetal. ¿Ya? Y también no va a ser uniforme, ya, porque dependiendo, ¿no? Hay células que están en constante producción, digamos, de proteínas, van a tener una mayor cantidad de retículo. Bien. Funciones del retículo endoplasmático están asociadas a la síntesis y secreción de proteínas,
¿ya? Muchas de ellas asociadas a dominios de membrana. También la formación de lípidos, de algunos lípidos compuestos. Y para hacer dos tipos celulares, ¿no? Como por ejemplo las células musculares, es un centro para almacenar calcio, ¿no? Como los músculos. ¿Sí? Y a veces en el citoplasma porque los iones calcio van a regular parte de la fisiología celular. Por ejemplo, en este gráfico que ven acá, es bastante didáctico. Mire usted, el núcleo, membrana interna, ¿no? Y la membrana externa de la envoltura nuclear se proyecta hacia afuera formando estructuras tubulares con estas pequeñitas y las distensiones laterales forman sacos laminares que están interconectados. El que es más próximo ya al núcleo se le llama rugoso porque tiene asociado por lo regular proteínas en la superficie. Recuerde que también sobre la superficie de la membrana nuclear también podemos encontrar ribosomas. ¿Eh? No vaya a pensar que solamente está en el retículo rugoso, no, también está en la superficie de la membrana nuclear y es lógico que estén ahí también porque es la extensión de la membrana externa. Luego, hacia la periferia, estas distensiones se hacen más cortas y pierden la presencia de estos ribosomas. Ya las distensiones, como está viendo acá, tubulares, se acortan, se estrechan para formar, ¿no? Agregaciones interconectadas de tipo tubular, ¿no? Interconectadas lateral y longitudinalmente, pero que carecen de ribosomas, y a esa parte le llamamos retículo liso. El que rodea mucho más a la célula es el rugoso. El liso a veces puede aparecer completamente rodeando a la célula y a veces solamente por sectores, pero todo es una sola continuación. Acá está cortado, recuerda que está envolviendo todo. Es la membrana nuclear externa que se pliega y se cierra sobre sí mismo, por lo tanto envuelve al núcleo. Acá estamos viendo una parte más de corte. Ahora, dos tipos de retículo. El liso está asociado a la síntesis de lípido. Esa es una de sus funciones básicas, ya que no contiene ribosomas y que sintetiza específicamente triglicéridos y fosfolípidos. Ahora, ¿qué tiene de especial este retículo liso? Dice, en ciertas regiones de este retículo van a proyectarse evaginaciones en forma de yema, o sea, gemación, vesículas de transporte, ¿ya? Que van a contener proteínas que necesitan transformarse y lo van a enviar al Golgi. Ya, va a empezar a hacer lo que se llama secreción a nivel intracelular. Este retículo, debido a que forma triglicéridos y fosfolípidos, es abundante en los hepatocitos. Y también porque el sistema enzimático que está interconectado a este retículo se encarga de una función importante, que es la de detoxificar, o sea, limpiar los posibles contaminantes que puedan generarse durante el metabolismo de la célula. Y algunas sustancias, ¿no?, complejas que no hay enzimas para poder degradarlo, pero que al ser peligrosas necesita ser empaquetado. A esas sustancias se le llaman xenobióticos. Por ejemplo, pesticidas. Y valga la aclaración, ¿no? Nosotros acá en Lima comemos una enorme cantidad de pesticidas. Creo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Desde que salió la noticia esto de la cebolla china, pero no solamente era la cebolla china, sino que hay una cantidad considerable de vegetales que son regados con agroquímicos, pesticidas, herbicidas y demás. Esas sustancias quedan almacenadas ahí en la planta. A veces en la superficie y otras veces absorbidas y empaquetadas al interior de las células. Y eso tóxico es tóxico. Lo que hace este tipo de retículo lo engloba y lo mantiene. ¿Eso gracias a qué? A este complejo enzimático, ¿no? Los citocromos P450, P de peso, 450 molecular. ¿Son importantísimos? Sí. Es lo que hace la función detoxificadora. Esta cadena, esta proteína, pues son enormes complejos proteicos, monstruosos, gigantescos, que es abundante en las células hepáticas, solo que se encargan, ¿no?, de degradar desechos. Claro que lo hacen gastando energía,
en cierta medida, utilizan no ATP, sino al NAT, ¿no? Utilizan cadena de protones para poder actuar, para poder, por ejemplo, radicales libres, los va, los va cortando, los va poniendo sustancias menos tóxicas. No se olvide, este citocromo P450 es capaz de modificar drogas, pesticidas, sustancias carcinógenas, gracias a la acción de las monoxigenasas, y lo conjugan, ¿no?, con elementos hidrosolubles como el glutatión, el acetilo, y eso permite empaquetarlo y expulsarlo fuera de la célula. El otro retículo, el retículo rugoso, se le llama así porque está por lo regular revestido con gran cantidad de ribosomas. Los ribosomas pueden estar completos, pueden estar desarmados en sus dos unidades, pero los tiene ahí. Y debido a ello, se encargan, ¿no?, de participar en la síntesis de proteínas de manera indirecta, pero participa en la síntesis de proteínas. Además, también van a secretar proteínas al lumen del retículo endoplasmático hacia el interior, y de ahí pasará a Golgi y a lisosomas. Por ejemplo, vamos a ver el lisosoma al final viene a ser un pedazo de Golgi que cumple una función nada más. El rugoso, en células secretoras, o sea que producen proteínas y hormonas proteicas, son bastante amplios, bien desarrollados este retículo. Por ejemplo, en los acinos pancreáticos. Entonces, un acino pancreático, y cada este puntito azul es que se ha teñido bien por la cantidad de proteínas que tiene, es porque las sintetiza. Son los famosos acinos pancreáticos. Ya esto que está acá, esto de acá debe ser ya un vaso sanguíneo. Son las células de vaso sanguíneo. Acá tiene usted la célula pancreática, acá está el núcleo, su nucleolo, y acá está la cantidad enorme de proteínas que va sintetizando. Ahora, ¿cómo se incorporan las proteínas a las diferentes estructuras subcelulares? Recuerde que de colegio, ¿no? Los ribosomas leen una secuencia RNA mensajero y producen proteínas, ¿no? Esas proteínas pasan al retículo endoplasmático rugoso cuando estos ribosomas están asentados en el retículo endoplasmático rugoso y lo pasan al lumen, al interior. En ese interior hay unas pequeñas modificaciones, pero necesitan ser terminadas donde en el complejo de Golgi, y son exportadas hacia el Golgi para que termine su formación, y luego del Golgi ya son exportadas. Algunas de ellas pueden pasar a formar bloques de digestión celular, como son los lisosomas, otras pueden pasar a integrar la membrana plasmática o ser expulsadas fuera de ella, por el caso de las hormonas proteicas. Por el otro lado, ¿no?, la síntesis de proteínas en el citosol puede darse de manera libre y formar proteínas citosólicas. Así como está, necesita pues un marcador para ser transportado. Porque de repente, mire, esto es una cosa que esté asociada sobre el ribosoma para exportarlo al Golgi, y otra cosa que esté en el citoplasma, y esa proteína formada se va a plegar sobre sí misma en el citoplasma debido a su constitución. No necesita una transformación ni de retículo ni de Golgi, ¿ya?, sino una pequeña modificación para que sea un marcador, un blanco, para que sea transportado ¿dónde? Al interior de organelas o al interior del núcleo, a través de los poros nucleares. O en otros casos, conformar parte de otros organelos, ¿no?, como el caso de los peroxisomas, para hacer degradación de sustancias tóxicas. A ese proceso, ¿no?, por el cual ocurre esta modificación del retículo rugoso, vamos a llamar como translocación de las proteínas asociadas. Y vamos a entender en este caso que, por ejemplo, creo que en 2008, 2010 fue pregunta de examen de admisión, ¿no?, San Marcos. ¿Cuáles son las proteínas que permiten la unión de los ribosomas al retículo rugoso? La respuesta era bien fácil, ¿verdad? Decía, había dos, ¿no?, que parecían ribosimas y riboforinas.
Pero se decía ribosima, como enzima, entonces no es. Era la riboforina. Pero la riboforina vamos a ver que es una estructura mucho más compleja. Y eso permite, ¿no?, en cierta medida, que, ojo, mire, los ribosomas unidos al retículo, cuando se van leyendo y van formando su proteína, a través de ese complejo de riboforina, permite, ¿no?, el ingreso al lumen o al espacio intermembrana del retículo. Y con ello se une un péptido señal para que luego sea exportado. Esto de acá tiene que ser exportado todavía. Porque acá va a ocurrir fenómeno, ¿no? Por ejemplo, si está en el rugoso, ahí puede ocurrir la glucosilación de proteínas. Por ejemplo, las glucoproteínas de membrana, donde se empiezan a formar aquí al interior. O de repente, si está así y de acá pasa a través del lumen al retículo liso, va a encontrar, como el liso produce lípidos, la lipidificación de proteínas. En el rugoso la van a hacer la glucosilación de proteínas y en el liso lipidificación de proteínas. Como si, acá está, véalo usted. Para el caso de la glucosilación de proteínas, tiene las dos unidades ribosómicas, mayor y menor. Cuando se unen, ya porque hay presencia de un RNA mensajero que se lea de dirección 5', 3', o sea, se va leyendo, o sea, vamos ya de izquierda a derecha, entonces se va a empezar a leer y se va a empezar a formar un péptido. A su vez, la riboforina tiene un péptido señal, ¿verdad?, que permite esta unión. Porque acá todavía hay un anillo. Acá todavía está incompleto. Acá está. Proteína de anillo. Y empieza a leer, ¿no? Acá está empezando y acá está la parte de elongación. O sea, se va formando la proteína, pero esa proteína no sale del citosol. Ingresa al interior o lumen del retículo endoplasmático rugoso. Al interior, ¿verdad? En su interior está. Lo que llamamos lumen. Y ahí se está formando la proteína. Una vez que se separa, ¿no?, el péptido de clivaje, el péptido señal de clivaje se separa del anillo, entonces se separan las dos unidades ribosomales, se libera la proteína al interior del lumen, lo que va a permitir posteriormente la famosa glucosilación y se desarma momentáneamente el complejo. O sea que acá hay en este proceso, para que se suelte y se libere, es una proteína de transposición, una translocasa. Un translocadores. ¿Cuándo se empezó a entender esto? Recién a partir de la década de los 70. La secuencia señal, como está de aquí, fue descubierta recién en los 70, en proteínas secretadas que son internalizadas en el retículo endoplasmático antes de ser descargadas fuera de la célula. O sea, la proteína recién sintetizada pasa al interior, antes de ser su posterior transformación. Porque claramente cuando vemos el dogma, y lo vamos a ver más adelante, decimos, ¿no?, ADN, ARN, proteínas. Pero vamos a ver que los eucariotas es más complejo. De ADN a ARN hay una modificación post-transcripcional. ¿Ya? De ARN a proteína. Una vez que forma la proteína, luego vamos a encontrar una modificación post-traduccional. Los eucariotas es un poquito más complejo, eso debido al que los genes están bastante espaciados. El genoma es bastante gigante. Yo les dije la vez pasada, eso no se entiende porque por eso le pusieron la paradoja del valor C. Porque hay especies que son supuestamente evolutivamente menos complejas, por lo tanto deberían tener menor cantidad de ADN porque son menos complejas, menos proteínas. Pero resulta que ellos tienen mucho más ADN y mucho más cromosomas que un eucariota superior. O sea, no se entiende por qué. Lo llaman paradoja, ¿no? Paradoja del famoso, paradoja del valor C. El día que alguien lo pueda resolver esa paradoja, va a ser un hecho trascendental en una evolución para poder entenderlo. ¿Cómo es el por qué? No se entiende hasta ahorita. Bien, acá vemos un proceso, ¿no?, que mencioné, que ocurre en el rugoso. La glicosilación a nivel de oxígeno en la formación de proteínas, porque hay proteínas que están glucosiladas o glucoproteínas, ¿no?, se hace generalmente en los aminoácidos de serina y treonina. ¿No? Se puede unir la N-galactosamina, N-acetilgalactosamina,
En lo que se puede agregar otros azúcares, ¿no? Aquí. Puede ser en el residuo ya nitrogenado, ¿sí? O en el residuo de oxígeno, en este punto. Por moléculas asparagina. Y si a la vez son catalizadas por diferentes glicosiltransferasas, o sea, que permiten la unión de otros azúcares a esa proteína que recién se ha formado. Y acá hay algo interesante que viene a ser la ruta de secreción celular. El proceso comienza en el Golgi, ¿ya? Cis, y finaliza en el Golgi trans. O sea, por una vez que se forma, se libera en forma de vesículas y entra por la cara cis y termina saliendo por la cara trans en forma de vesículas. Así es como se forman las famosas glicoproteínas y también muchas lipoproteínas. O sea, la modificación post-traduccional ocurre en el Golgi. Si bien es cierto, parte del azúcar, ¿no? Se va a unir en el retículo rugoso por la forma terminal, tiene que darse en el Golgi. Entonces, como digo, cuando digo parte de la formación es esto que esté viendo en el título, dice plegamiento de las proteínas en el lumen, o sea, al interior del retículo endoplasmático. ¿Por qué razón? Acá lo dice, ¿por qué ocurre ese plegamiento? Para que una proteína se pliegue, hay dos formas, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, cuando usted vio en el otro gráfico que había un ribosoma completo, ¿no? Que está en el citosol, leyendo una secuencia de ARN mensajero para formar proteína que después tenía con eso una chaperona, ¿no? Una chaperona que el transporte, para que sea transportada a la mitocondria, al cloroplasto o al núcleo, o de repente un peroxisoma, ¿no? Para que se olvidó. Por otro esto de acá, ya esto de aquí. Mire, no esto de acá que hemos visto, sino aquí, esta parte. Esta en el citosol, las famosas proteínas citosólicas, que son por lo regular una chaperona, y esta va a permitir su transporte. Entonces, cuando se va a formar, debido a que el citosol, ya, aquí, cerca al núcleo, es más denso, porque tiene mayor cantidad de proteínas y una cantidad de agua. Entonces, esas otras proteínas que están ahí van a procurar que la fila india de aminoácidos comience, ojo, a plegarse a través de, ¿no?, sus puentes disulfuro, sus terminaciones de algunos aminoácidos, garantizado, ¿no?, por las proteínas que están presentes en el caso del retículo rugoso, al interior, ¿no?, las chaperonas, ¿ya? También hay chaperonas de citosol, pero las chaperonas de citosol son diferentes para plegar. Aquí son un poquito más específicas. En el caso que fue una proteína citosólica que pliegue esa proteína recién formada, le dará una forma, se une un péptido señal y pasará pues al interior de mitocondria, cloroplastos y demás, que lo necesitan. Y la otra forma es cuando se forman las proteínas aberrantes. ¿Qué quiere decir? Que se forma la proteína, ¿no?, en la secuencia primaria, un aminoácido tras otro. Y como no hay una proteína guía, ¿no?, que induzca al plegamiento, entonces estas se van a plegar mal. Es un plegamiento erróneo. ¿Debido a qué? Debido, por ejemplo, a la presencia de cargas aisladas o de repente a la concentración de sal en ese momento, en ese sector del citoplasma, hace pues que se pliegue de una manera irregular y genera proteínas aberrantes. Una de ellas que, por lo regular, al tener la consistencia, la configuración no equivalente a lo que tiene que ser una proteína normal, al generar una distorsión en la estructura, al ser aberrante puede alterar directamente alguna fisiología, aparte de la fisiología celular, y como se ha visto, ¿no?, son promotores de cáncer. Muchas de las proteínas aberrantes que se forman son promotores de cáncer. Ese es el caso. Eso disminuye drásticamente cuando existe plegamiento interno dentro del retículo, ya que, por ejemplo, la proteína disulfuroisomerasa procura este plegamiento primario y luego las otras comienzan a agregarle o azúcar o lípido, ¿no?, para que, en el caso que fuese necesario, ¿no?, esa proteína tuviera que pasar luego al Golgi para terminarse. Y es así. Las proteínas que se sintetizan en el retículo plasmático pasan mediante un tráfico vesicular, que me acuerdo si me pregunta la misión, ¿ya?,
hacia el aparato de Golgi antes de alcanzar su destino final. Por ejemplo, aquí, retículo endoplasmático, ahí tiene usted de negrito los ribosomas y las proteínas que se han formado. A través del citoesqueleto, las quinesinas van a transportar estas pequeñas vesículas de secreción, ojo, esto que está formando, lo va a llevar a través de esa carretera y lo entrega a la cara cis. La cara cis del Golgi siempre mira hacia el núcleo y la cara trans siempre mira hacia la membrana celular. Y va a pasar, ojo, de cisterna en cisterna. Estas cisternas se llaman dictiosomas. Pasa de cisterna en cisterna, donde hay enormes complejos enzimáticos al interior, más que al exterior. Existen monstruosos complejos de proteínas que se encargan de doblar, torcer, plegar estas proteínas que han llegado en forma de vesículas al interior. Y luego, en las últimas dictiosomas, son los que miran hacia la cara trans, ocurre el proceso de homogenización o selección. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué eres? Una proteína integral. ¿Tú qué eres? Una proteína de membrana. Muy bien. Y lo van separando. Y se va separando y se van empaquetando, ¿no? Por lo tanto, la vesícula de secreción que se observa, que sale de la cara trans del aparato de Golgi en la célula, esa vesícula de secreción contiene proteínas generalmente de un solo tipo, y han sido seleccionadas y empaquetadas. Por eso que esto de acá puede convertirse, ojo, se puede convertir en un lisosomo. Por ejemplo, que contenga enzimas hidrolíticas, y justo por el lisosomo contiene más de 40 enzimas hidrolíticas. Y es lo que contiene más. Un pedazo de membrana con una cantidad enorme de enzimas hidrolíticas que se encarga de la digestión celular. O de repente, si se forman, pongamos, en el caso que fuese las células beta, ¿no? De los islotes de Langerhans, que van a formar, pongamos, insulina. También se empaqueta la insulina, se empaqueta y es transportada también por esos motores moleculares a través de esa carretera de microtúbulos y lo fusiona con la membrana para que haga exocitosis fuera de la célula. Todo ese proceso, llamamos trágico vesicular, asociado a la modificación post-traduccional de proteínas. Entonces, como estamos viendo, en los eucariotas es mucho más complejo. En los procariotas no, porque usted puede tener el RNA mensajero y se une un ribosoma a otro, por eso se llaman polisoma, ¿no? Es típico. A diferencia, en los eucariotas, un RNA mensajero es leído por un ribosoma. Un ribosoma. Se acabó. En cambio, en los procariotas, ese RNA mensajero puede ser leído por varios ribosomas al mismo tiempo. Y casi todo el genoma bacteriano forma proteína. En el caso, como va a ser más adelante, el genoma eucariotal no es así. Los genes que forman una proteína a veces están bastante separados y hay que hacer una modificación. Y la célula se encarga, a través de complejos sistemas moleculares, de eliminar aquellas regiones de ADN que no van a dar origen a una proteína. Que es un mecanismo que han generado las eucariotas en su evolución, pero que es necesario para ello. Es por ello que el complejo de Golgi, interesante, ¿no? Y también recordar la vida de Camilo Golgi. Camilo Golgi, junto con este extraordinario anatomista, fisiólogo español, Santiago Ramón y Cajal, reciben el premio Nobel. Y Camilo Golgi, a principios del siglo XX, junto con Ramón y Cajal, reciben, y bien mereció el Nobel porque con esos microscopios, ojo, monoculares, a lo mucho será comer 40 aumentos y todavía con espejito, logró una hazaña, y no solamente la hazaña de descubrir la estructura, sino también de interpretar su función. Una época en la cual lo máximo para los citólogos era ver la división celular. Toda la interfaz, o sea, la parte metabólica, el microscopio no se ve. Tenía que ser bastante intuitivo y Camilo lo hizo bastante bien, el científico italiano. Muy bien, entonces en la actualidad pues ya se estudia bastante bien esto de la estructura del aparato de Golgi. La que mira hacia el núcleo es la cara cis,
Por esa cara cis llegan las vesículas del retículo endoplasmático a través de los motores moleculares por la carretera de microtúbulos. Y como son membranas, se insertan con esta membrana y pasan al interior de estos sacos. Aquí vamos a hacer una aclaración. Cada uno de esos sacos se llaman dictiosomas. Pero en algunos textos dice que 20 dictiosomas forman un Golgi. Hay otros que se necesita más de 60, más de 80, dicen algunos. Pero al final, lo que sí es normal decir esto es que el aparato de Golgi o complejo de Golgi es un conjunto de dictiosomas aplanados uno tras otro que tiene una orientación, ¿ya?, respecto al núcleo. La cara que mira al núcleo se llama cara cis y la cara que es opuesta se llama cara trans. Las proteínas al terminar de formarse, ingresan por la cara cis y van pasando de dictiosoma en forma de vesículas. Y al final, en los últimos dictiosomas, son separadas y empaquetadas por grupo, o sea, por especialidad, como quien dice, y luego son eliminadas en forma de vesículas. Algunas de estas vesículas se van a convertir en organelas, como los famosos lisosomas, que contienen solamente enzimas seriolíticas. Ese es su origen. Camilo Golgi lo descubre, en el año 1898, por eso que inicio del siglo XX recién, premio Nobel. Sus diagramas, que está viendo ahí a la mano izquierda en su monitor, es lo que hizo a mano alzada de sus observaciones. ¿Qué observó? Neuronas en ganglios espinales. Neuronas. Y con colorante, ya esto tiene que ser con colorante. Y la gama, pues en citología clásica, es saber preparar colorantes. Las técnicas de coloración también es otro curso. Por lo que hacen investigaciones de ese tipo, tienen que tener química, su curso de química analítica en la cabeza, pero así al 100%, para preparar colorantes, porque hay algunos que solamente con 1 gramo puedes teñir 1 litro, o 2 litros. 2 gramos de ese colorante en agua destilada y sale todavía espeso, como el azul de metileno. Y hay otros que necesitan una preparación bastante especial, ¿no? Necesitan calor, necesitan frío, necesitan cofactores, como por ejemplo las sales de plata. Esto que está viendo acá, este color oscuro es porque tiene sales de plata. Pero utiliza bastante para teñir tejido nervioso. Y si lo observas con detenimiento, aquí, pues estos son dibujos 3D, ¿ya? Este visto de lado y este está en 3D prácticamente. Pero eso queda puesto así medio tenue, mira por acá. Bastante detallista, ¿eh? Camilo, bastante detallista para hacer esta parte, mira, más clara, pero otro lo ha hecho así todo oscuro. Es por lo que está viendo acá. Si observa, acá tiene usted al núcleo, esto de acá pues será la membrana nuclear, acá tendrá células acompañantes, las glías, y esta será parte de la neurona, ¿ya? Esto fue nitrato de plata, ¿no? Está el nitrato de plata. No, pues, no había pasado. Este es el núcleo, nucleolo, y mire, el retículo debe estar acá, físicamente rugoso, acá alrededor. Pero como mire, hacia la parte media, alejado del núcleo, teñido, encuentra usted el complejo de Golgi, que contiene sistemas enzimáticos para modificar proteínas. Son proteínas que modifican proteínas. Por eso que el aparato de Golgi se ubica cerca del núcleo y el retículo plasmático y vecino al centrosoma. Siempre vecino al centrosoma. En las células vegetales puede existir cientos de estos apilamientos normalmente dispersos en el citoplasma. Como acá lo está viendo usted en negro, ¿vean? Acá los circuitos rojos, los apilamientos de los dictiosomas. Acá se ve mucho mejor. Y ahí se ve también bastante bien, se ve la parte de la vesícula de secreción. ¿Ven? Pequeñas vesículas de secreción. Acá están más grandes. Acá también. Acá más pequeño. Cloroplastos, mitocondrias. La estructura.
El apilamiento va de cara cis a la cara trans. Eso es obligatorio. Las vesículas que contienen proteínas que se han sintetizado en el retículo entran por la cara cis, pasa a los dictiosomas, ¿ya? A los compartimentos internos, a diferencia del retículo que decíamos, no el lumen, acá decimos cisternas. ¿No? Estas cisternas están llenas, repletas de complejos enzimáticos que se encargan de torcer, doblar, unir, darle la forma final a la proteína. La tridimensionalidad. Recuerda usted que dijimos que las proteínas tenían 4 niveles y es funcional a partir del tercer nivel. Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Y recién a partir de la estructura terciaria era funcional. Pero cuando la proteína se sintetiza, la primaria, es solamente una secuencia de aminoácidos, uno tras otro en fila india, que a veces puede formar pequeños bucles o enrollamientos debido a las fuerzas de Van der Waals, de repente a puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, o reacciones de carga, ¿no? Pero ligeros acodamientos, enrollamientos. Generalmente esa forma final que uno observa, ¿no? Porque como es una enzima que tiene el sitio de reconocimiento de sustrato, que tiene el sitio activo, eso ocurre al interior de las cisternas del Golgi. Ahí los complejos enzimáticos trabajan como si fuese una factoría, ¿no? Van pasando uno tras otros. Si para esta línea de ensamblaje, ¿no? Tienen que estar, pongamos, las descarboxilasas, ya pasan solamente descarboxilasas. Por acá tienen que estar las transferasas, ya muy bien, por ahí solamente pasan las transferasas y van modificando. Por eso que al final, cuando llegan los últimos dictiosomas, ya son seleccionados y empaquetados, ¿ya? Y regularmente, cada vesícula secretada contiene un determinado tipo, un tipo de función de proteína. No es una especificidad. En este ejemplo, por una célula secretora, miren usted, células del epitelio intestinal que secretan grandes cantidades de una proteína que protege al interior del tubo digestivo. El muco, que es rico en polisacáridos, puede ser el ácido pancreático que se da como pancreático. Tiene usted el núcleo mononuclear, el retículo rugoso con sus ribosomas. Una vez que forman las proteínas al interior, las empaqueta, las exporta e ingresa por la cara cis del Golgi. Luego pasa el dictosoma y dictosoma de la cisterna cis, cisterna medial y cisterna trans, y sale por la cara trans en forma de vesícula de secreción o vesícula secretoria, como tiene usted aquí. Esta acá contiene un solo tipo de proteínas. Por ejemplo, en el caso que fuese jugo pancreático, la célula pancreática necesita producir la hormona insulina. Si bien decía que acá se sintetiza, acá se modifica, se empaqueta y la insulina tiene que pasar al torrente sanguíneo. Quiere decir que la célula tiene que exportarlo fuera de sí, al medio extracelular, para que sean otras moléculas que transporten hacia el torrente sanguíneo. O, en algunos casos, conformar proteínas de digestión, como son los famosos lisosomas. Eso, funcionalmente, se le conoce como compartimentalización, compartimientos, ¿ya? O espacios definidos para que pueda ocurrir todo el proceso del Golgi. Por eso que les decía, ¿no? Los libros siempre tienden a no estar de acuerdo, ¿no? En la cantidad de dictiosomas, o estos sacos laminares que forman el Golgi. Unos dicen 20, otros 60, otros 70, otros 80. No están de acuerdo. Un texto bastante que decía, no, a partir del 80 se puede considerar un Golgi. Pero las microfotografías hacen ver pues, que a veces tenían 10, 15 y estaban funcionando bastante bien, porque estaba el Golgi ahí con sus 15 dictiosomas, la cara cis prácticamente solamente con pequeñas vesículas y la cara atrás exportando grandes vesículas que se estaban desprendiendo, algunas ya desprendidas y otras vesículas por dentro, recién formándose como yemitas. Está de acá. Mando como gemas o yemos. Cara cis, cis internas, ¿ya? Medial cisterna cis, cisterna medial y cisterna trans, y la última parte pues del Golgi
donde está la zona de selección, y la que va a fabricar, ¿qué cosa? Lisosomas, proteínas para la membrana o proteínas para ser secretadas fuera de la célula. Remoción de manosa, galactosa de aminoglucanos, la lactosa, sulfatación, carbohidratación, son funciones que se van a originar nada más dentro de este proceso. Por ejemplo, transporte de proteínas en las cisternas del Golgi. Hay un modelo, ya, de los dos, ¿cuál es el más aceptado? Porque siempre hay dos modelos, el transporte vesicular y la emulsión de las proteínas. En ambos se toman las vesículas COP tipo 1. Ahí no hay problema. La diferencia está entre los dos modelos en el movimiento. Cuando dice modelo de transporte vesicular, o sea, dice que las cisternas están quietas y las proteínas en tránsito se transportan por las vesículas COP, ¿ya? Estas de aquí, que llevan de un compartimento y se funden con el siguiente. Pasa de un lado a otro. ¿Ya? Por ejemplo, acá está, pasa de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Termina de fusionarse desde la cara cis a la cara trans. En cambio, en el modelo de maduración de cisternas, ahí dice pues que las cisternas, o sea, estos saquitos, son dinámicos. O sea, son los sacos que se mueven, ya no las vesículas, como en este modelo, ¿verdad? Acá se está moviendo la vesícula. Esta vesícula que fue modificada en esta cisterna, pasa a la siguiente cisterna. Acá se modifica y pasa a la otra cisterna. Cisterna cis, cisterna medial, cisterna trans, y pasa a la zona de selección para ser evacuada. Pero en el modelo de maduración de cisternas, si bien es cierto, se está moviendo también, las vesículas también se desplazan las cisternas. Pero las cisternas son estructuras dinámicas que van a progresar, van a desarrollar o madurar a medida que se movilizan a través de todo el apilamiento, Y por ello que la compartimentalización de las enzimas del Golgi hace un flujo retrógrado. ¿Sí? Va a haber un momento en que se va a retraer. Son los dos modelos. Ambos explican esta modificación post-traduccional de las proteínas. Pero en la actualidad no hay estudios que garanticen, ¿no?, si es uno o es el otro, porque es observar el modelo, es observarlo, pero a nivel cuasi molecular. Y eso ahorita es bastante difícil. Puede tener un gran aumento, por eso el microscopio electrónico. No. Primero porque el microscopio electrónico, la muestra tiene que estar sin agua, o sea, muerta. Por eso que, ¿cómo se llama este venezolano que en Venezuela nadie lo conoce? Pero que en Europa, sí, el hombre prácticamente fue endiosado. Incluso creo que fue ministro de Cultura ahí en Venezuela, cuando todavía estaba el régimen de su compadre de Ala, tremendo ladrón, mafioso, dictador. Ya bueno, Humberto Fernández Morán, que en la década de los 60, en la revista Nature pues sale su trabajo, ¿no? Lo que usted ha visto de la respiración celular, de la fotosíntesis, ¿no?, la TPasa, la partícula F0, la partícula F1, que tiene forma de chupetín, seguro que le habrían dicho así en las academias. Ya eso le debemos a Fernández Morán, ya que él diseñó la técnica y uno de los primeros trabajos que hizo con esa técnica para hacer el preparado de muestras para el microscopio electrónico. También generó el equipo, ¿no?, para hacer la preparación de esas muestras. Lo patentó y, bueno, hubo golpe en su país y al final se regresó a Europa, porque en Europa fue donde la hizo, ¿no?, y ahí terminó, pero fue reconocido a nivel internacional. El hombre es reconocidazo. Usted puede decir, ¿por qué se llama F0? ¿Por qué se llama F1, la TPasa? Partícula fundamental de Fernández Morán. Por eso tiene ese nombre, F0, F1. Fundamental de Fernández Morán, que fue
Primofotografía, ¿cómo dice la técnica, no? ¿Y por qué no podemos distinguir, ¿no? Acá un solo modelo de transporte vesicular por lo siguiente? Para poder ver la célula, el microscopio electrónico, como caen electrones, no tiene que tener agua, entonces tenemos que secar. Pero si lo ponemos en sal, se encoge todo, no vamos a poder nada, una pasa. Entonces, detener la célula así, en una. ¿Cómo se hace eso? Así se me ocurrió, ¿no? Tendríamos que prácticamente petrificar a la piedra, ¿no? Fosilizarla a la piedra. Ya, pues, nitrógeno líquido. Sumergir la muestra en nitrógeno líquido. Al sacarlo, cero agua, ¿no? Se ha congelado todo, tiende a ser absoluto. Nitrógeno líquido tiende a ser absoluto. Y la célula se ha detenido en un momento dado. Se ha detenido. Y con ello se puede hacer criofractura, ¿no? Criofractura, o sea, como está congelado, se puede fracturar y por eso que a veces hay imágenes donde se ve, pongamos, la superficie de las organelas, la superficie del núcleo. O se puede incluso hasta ver los poros nucleares, todo. Desde que se ha fracturado, ¿no? Como si fuese una piedra. Y también diseñó el aparatito que se llama micrótomo, ¿no? Que se asemeja mucho a esos aparatos que hay en la panadería, en el supermercado, ¿no? Para rebanar los embutidos, hay una cuchilla ahí circular que corta las rebanadas, ¿no? De cierto grosor. Él también diseña algo así, ¿no? Con puntas de diamante, para hacer cortes ultra finos, de micras de grosor, ¿no? Para poder ver al microscopio normal, y no la criofractura para el microscopio electrónico. Una vez que está en prácticamente nitrógeno líquido, se puede fracturar por ultrasonido, un baño en sal de plata o sales de oro, y el microscopio electrónico para ver la superficie en 3D. Entonces, como está viendo, la célula se detiene en un momento nada más. Y no se puede hacer un seguimiento in vivo. Profe, pero si pueden ver al microscopio, por los usuarios. Sí, pero no podemos ver el contenido. Recuerde que, ojo, la luz tú estás viendo así, pero la célula es una estructura 3D. Y hemos hablado del límite de resolución, o sea, al momento de amplificar, para poder observar si era a tiempo real, tenemos que amplificar mucho más del límite de resolución que tiene el microscopio óptico para poderlo ver así, en vivo. No llega. Por eso es el problema. No puede interpretar un modelo. Bien. Las proteínas de cubierta, las COP1, COP2, son aquellas que se van a encargar del proceso de transporte del retículo hacia el Golgi y del Golgi hacia la membrana o hacia otro lugar que se necesite. ¿Están asociados? Sí, asociados a aminoácidos, ¿no? Como samina, lisinas, paraginas, glutamina, leucina. Lisinas, paraginas, glutamina, leucina, sí. Con su resto nada más. No es para todas las proteínas, pero algunas que sí lo tienen van a ser englobadas. Y eso se ve prácticamente cuando es el proceso de transporte del Golgi, ¿ya?, hacia la membrana o hacia la formación de otras organelas, como el caso de los lisosomas. Y el caso de los lisosomas es bastante especial, ¿no? Sale a través de la cara trans en forma de vesículas que se unen, pero ¿qué está llevando? Está llevando enzimas hidrolíticas, ¿no? Y marcadores también de membrana. En el caso, pongamos, de secreción, ¿ya?, secreción regulada y secreción constitutiva, ¿ya? Regulada, caracterizo. Las proteínas de la membrana plasmática y las proteínas secretadas por la secreción constitutiva usan esta ruta. Esta de aquí. Las proteínas de membrana y las proteínas secretadas. Alternativamente, las proteínas pueden desviarse de la ruta de descarte y ser destinada a otros organelos, como los lisosomas. Es una secreción regulada. Por ejemplo, hacia afuera o hacia adentro, está regulado. Para entender qué cosa transporta. El hecho que el retículo hace glucosilación de proteínas, o sea, une,
restos, algunos tipos de aminoácidos, ¿ya? Por ejemplo, la serina reúne azúcares, ¿no? Puede ser por el extremo de oxígeno o por el extremo de nitrógeno. Nos hablamos de O-glucosilación y N-glucosilación. ¿Qué tipo? Acetilglucosaminas, manosas, glucosas, en el caso de los residuos para asparagina, tiene todo esto de 14, 12, 14 residuos de azúcar. Típico en la proteína. Procesamiento. La asparagina tiene esa propiedad de generar remoción, pongamos, de estos restos de azúcares. La asparagina puede juntar o lo puede remover dentro del lumen del retículo endoplasmático. Todo ese proceso le llamamos glucosilación. Por ejemplo, puede removerte residuos de manosa, el Golgi puede adicionar N-acetilglucosamina, puede remover manosa, adicionar por el grupo, por el extremo del nitrógeno, también puede adicionar residuos de lactosa, ácido siálico, dependiendo de la propiedad que tenga esta proteína o lo que la forma de final que va a tener, si le va a adicionar. El proceso de glucosilación remueve, une, dependiendo los restos sobre qué aminoácido va a trabajar y qué tipo de azúcar va a añadir. Como dije, había dos formas. Ligado a nitrógeno, lo tiene este N-acetilglucosamina, o ligado al oxígeno. Tiene dos casos, ¿no? Para la asparagina y para la treonina. No unir azúcares. Y en este caso, N-acetilglucosamina, y este a su vez será un remanente de una cadena de oligosacáridos, igual en este caso. Más que el punto de unión es diferente. Problema ligado a oxígeno y ligado a nitrógeno. Son las dos formas básicas. ¿Por qué hace eso? Mira, esto es necesario por la arquitectura que tienen las células, por eso que está conservado desde arqueabacterias hasta eucariotas. Y como si analizamos paso a paso, porque es todo un curso, es todo un tema, paso a paso hay una gama enorme de compartimentos subcelulares o regiones específicas del retículo y también de las enzimas involucradas. Pero todo eso está unido al plegamiento de las proteínas en el retículo que va a terminar en el Golgi. Parte de este proceso de la glicosilación van a formar las proteínas que van hacia la cara externa, ¿no? Lo que llamamos las famosas glucoproteínas, que en conjunto forman el famoso glico o glucocálix. Y eso porque, como dice aquí, es necesario para proteger de ataques proteolíticos, porque hay enzimas proteolíticas que romperían otras proteínas. Pero encontrar primero, tiene la proteína y acá tienes azúcar, cuando venga la proteasa, va a reconocer el azúcar y ya no va a atacar la proteína. Basta que tenga agregado el azúcar, no va a ser atacar, porque las proteasas son bastante crueles. Son una proteína extraña, por ejemplo, las proteínas aberrantes que se han formado, y por ser que hay una proteasa, la proteasa se encarga de agregarle en aminoácidos. Igual, ¿no? Por ejemplo, las nucleasas, para que me pueda entender. Si hubiese un resto de ácido nucleico, sea ADN o ARN, ¿ya? Que no corresponde, o sea, que puede estar dentro del núcleo o en el citoplasma, y si está dentro del núcleo, esas endonucleasas son enzimas que van a destruir ese ácido nucleico que es extraño, está dentro del núcleo, que puede ser de ADN o ARN, porque entiende que eso es peligroso, lo fractura en sus unidades básicas. Igual, si estuviera en el citoplasma, será una exonucleasa. Si algún trozo de ácido nucleico que estuviera por ahí, sería peligroso y lo destruye. Por eso es que los virus, que son solamente el ácido nucleico, esos extremos de ese virus está protegido por proteína. Entonces, de esa manera las nucleasas, sea endo o exonucleasa, no lo reconoce.
Los virus tienen esa particularidad, por eso pueden infectar. Retención de proteínas en la parte Golgi, sí, algunas pueden ser retenidas, dependiendo, ¿no? Las que tienen ácido salicílico, las cialaciltransferasas, que tienen galactosamina, las proteínas, las enzimas tipo galactosiltransferasas, van a permitir retenerlas ahí, en la cara trans, por lo regular. Pero al final lo libera. Porque esa es su función. Ahora, con este proceso de liberación, como le dije, justo en las últimas cisternas del Golgi, cuando tiene que eliminar, o sea, la secreción, las vesículas, hay un proceso de selección. Ese proceso de selección permite formar lisosomas. ¿Qué es el lisosoma? El lisosoma es un pedazo del Golgi que contiene solamente enzimas hidrolíticas. Eso es lo que hace. O sea, por eso, proteínas, enzimas específicas para hacer digestión celular, sí. Los llamamos en conjunto las famosas hidrolasas lisosomales. Hidrolasas, enzimas hidrolíticas. Esa es su función, degradación. Y sí, pues porque se encargan de ese proceso. Algún tipo de sustancia extraña, ya inmediatamente están actuando para poderlo degradar. Ahora, ¿cómo es que llegan a formar los lisosomas? ¿Cómo esas enzimas hidrolíticas o hidrolasas llegan a formar parte de la estructura? Ve usted, tienes aquí el Golgi, cara cis, cara trans, ¿ya? Y esta es la última parte donde está la selección. Son empaquetados, ¿ya? Aquello que se necesita. Pero así cuando se empaqueta, no se empaqueta solo, se intervienen receptores para ser reconocido. Entonces, una vez que este receptor llega a una partícula llamada endosoma, va a volcar su contenido. ¿Ya? Este contenido hidrolítico lo va a volcar. Pero hasta ahí no hace ninguna actividad. ¿Por qué? Porque tiene algunos inhibidores, por ejemplo, fosfato. Una vez que, ojo, libere contenido, la partícula regresa para nuevamente ser cargada con el contenido. Este contenido no actúa dentro del endosoma tardío porque tiene que agregar y remover. Como este proceso lo hace con gasto de energía. Una vez que remueve fosfato, ¿ya? Puede pasar a madurar para el lisosoma y forma un cuerpo, ¿ya? De endosoma tardío. Y acá. Que por lo regular tiene un pH bastante bajo. Se va acidificando. Y va conteniendo y va desarrollando el proceso de maduración. Esta a su vez transporta como vesícula y se une propiamente al lisosoma, pero ya con la estructura transformada. Esa estructura transformada la conocemos nosotros como hidrolasa. Están listas para actuar. Por eso que el lisosoma en sí, algunos son pequeñitos, miren, 0.25, otros media micra, tienen formas múltiples. Generalmente dibujan como esferita o ahumada, algunas son medio achatadas, el tamaño puede variar, miren. Pero lo que es común, enzimas hidrolíticas, más de 40 tipos. En la actualidad se dice más de 40 tipos. Catalizan digestión controlada. Esto es interesante, porque aquello que va a digerir, primero lo va a englobar. Y ahí vienen los dos tipos de muerte celular. No tiene esto para explicarle la muerte celular. Pero yo sé que usted más sabe de apoptosis, pero hay otra muerte celular que se llama necrosis celular. Tiene que ver con esto de acá y también la degeneración celular. A pesar de su contenido, ellos se encargan de que esa digestión de sustancias, de algunos metabolitos, se haga en un compartimento especial. Ese reciclaje se hace en ese compartimento llamado lisosoma. No se hace de forma libre en el citoplasma. Por eso que cuando la célula muere, tiene dos formas. La primera,
por apoptosis. En la apoptosis, si bien es cierto, no hay alteración de las funciones, pues bien, entonces se activan las caspasas, ¿no? Quinasas dependientes y comienzan a degradar, y todo lo que se empieza a degradar por dentro es empaquetado. Empaquetado, 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 empaquetado. Mientras se va degradando, se va empaquetando. Eso es apoptosis. Al final la célula revienta o se destruye la membrana, pero lo que bota esa célula muerta son paquetes ya con algo de digestión de lo que alguna fue el interior de la célula. Y es por eso que si una célula muere por apoptosis, esas otras pequeñas vesículas que han salido empaquetadas son absorbidas como alimento por las células vecinas. Por eso que nadie se va a enterar, pues, de que está mal, no hay nada. Porque al final es una forma bastante limpia de eliminar desechos de una muerte celular. Pero otra forma que se llama necrosis celular, ya es cosa bastante difícil. Imagínese que usted está en la cocina, pues te quiere preparar algo rápido y sin querer pues usted se hace un corte ahí. Un corte ligeramente profundo, pues, en la mano, comienza a sangrar, nota el alcohol y está muy bien. Al día siguiente, después del accidente, usted verá que ya se ha cerrado la herida, pero está de color rojo, bien fuerte, intenso, y lo toca, está caliente. Y a la foto después ya tendría que sale pus. ¿No? ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando ingresó, el objeto punzocortante atravesó los tejidos, reventó células, o las reventó, las abrió, y todo su contenido celular se volcó al medio extracelular, y entre ellos desechos, ¿eh? Entre ellos desechos que algunos quizás estaban siendo empaquetados en ese momento, y todo se tiró afuera. Y eso pues genera respuesta inmunológica. Y ese color rojizo que usted ve, pues parte de la respuesta inmunológica, se llenan por los macrófagos ahí, y ese calor que usted siente ahí es por la intensa actividad celular, de digestión celular, de querer eliminar cuanto antes, ¿no?, todos esos desechos de células que han sido destruidas y no empaquetados. O sea, los desechos no se empaquetaron, sino que se volcaron fuera de la célula. A diferencia de la apoptosis que se empaqueta, se empaqueta, y así la célula reventar, todos sus desechos están empaquetados. Y la necrosis no. Y la necrosis, como ves, genera respuesta inmunológica, inflamación. Nosotros cuando corta también podría, su contenido lisosomal que están formando todos, lisosoma primario, secundario, ¿no?, linfagocítico, todo se vuelve afuera, todo se vuelve afuera. Por eso que se activa la respuesta inmunológica. Eso es necrosis. Pinonimia, cariorexis, eso sí se puede ver cuando hay apoptosis. Entonces, profesor, ¿cómo decir que una célula está haciendo apoptosis? Vamos a ver esto, la cariorexis, nada más. Sí, las enzimas hidrolíticas tienen nucleasa, proteasa, glicosilasa, lipasa, fosfatasa, sulfatasa, fosfolipasas, todo a su interior, ¿ya? Mire pH 7.2, en el medio extracelular del citosol, pero mire el pH que tiene el lisosoma, 5.5, de 5 a 5.5 su interior, es ácido, así trabaja. Cariorexis. Cariorexis. Hay una pigmentación fuerte del núcleo, pinonimia, y fragmentación del mismo. ¿Ve? Eso es un indicio de que la célula está entrando o está haciendo apoptosis. Ahí te está diciendo que la célula está haciendo apoptosis, porque se ve el núcleo fragmentado. Ve acá usted. Fragmentado irregular, ¿eh? Porque usted puede decir, profesor, pero un neutrófilo tiene un núcleo segmentado en 3, 4, 5. Sí, pero acá el fragmentado es irregular. Incluso puede estar inclusive hasta separado. Okay.
separado. Eso indica pues que se ha activado su mecanismo de autodestrucción. Esa es una de las formas en las cuales uno detecta, ¿no? Sin hacerla hasta cariolisis, pignosis y cariorexis. Estos dos últimos ya tiene que ver con la apoptosis. Una hiperpigmentación por sí solo, ya por sí sola del núcleo, y la fragmentación del núcleo, cariorexis, son señales pues, de apoptosis. Por eso el citoplasma, no, eso ya casi al final ya lo va a ver, porque como está viendo, si con la justa podemos ver el núcleo, otras organelas y estructuras bien difíciles de poder ver. Pero eso es lo que sí más se denota cuando está pasando el proceso de apoptosis. Una cosa es la digestión del lisosoma y otra cosa es el cómo se altera también. Recuerde que el lisosoma se puede alterar, así como las mitocondrias, debido a radicales libres de oxígeno, puede envejecer y activarse generando proteínas aberrantes o haciendo que la célula induzca a apoptosis o a cáncer. También el lisosoma también puede sufrir alteraciones. Los lisosomas tienen un tiempo de vida, envejecen, sí envejecen. Es más, usted lo va a ver mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, a las chicas que son de tez, ¿no?, claras, blancas, demás, le llaman flor de un día. En cambio, los que son morochitos, así, no, su piel dura más. Sí, su piel dura más. Son la envidia de las gringas. No, a las 6 ya empezamos despacito, ¿no? Como de 6 a 6:20 se termina todo. No se preocupen. En el caso de las morochitas, ¿no? Su piel dura más, ¿eh? Y también dura el embate del tiempo, ¿no? No se chorrea antes. Las blancas sí se chorrean rápido y en ellas sí sufre el proceso de epignosis. Debido al envejecimiento y muerte celular, o sea, su cuerpo ya hace rato así, al estilo romano, le bajó el dedo. ¿Cómo te das cuenta? Alguno de ustedes lo habrá visto y recién me va a poder dar fe de lo que le voy a decir, ¿ya? Es lo último, Macuolas. Una señal del envejecimiento a nivel celular son las manchas en la piel, ¿ya? Específicamente en zonas no convencionales. Por ejemplo, si usted de repente ha pasado por una piscina o de repente en una playa, ¿no?, en verano, no las tías blanconas, ya no chiquillas, sino tías ya, treintonas, las tomando sol ahí con sombría. ¿Y saben por qué lo están haciendo? ¿No? Porque no pueden tomar directamente, ¿no? Usted habrá visto porque tienen manchas acá, aquí, y aquí también, ¿no?, en la zona del dorso, en la espalda, manchas como lunares, así, parece perro dálmata, manchas en las manos. Por ejemplo, si en su casa hay una persona adulta mayor, va a ver que sus manitos tienen manchas ahí, en su piel tiene manchitas ahí. De la cara normal, porque la cara siempre te va a dar el sol, tarde o temprano te sale mancha. Pero si no, en las manos, aquí, en el cuello, en el pecho, ¿no? Ya. Eso que está viendo usted, esas manchas, son aglomeraciones de células muertas por crisis lisosomal. Sí, crisis lisosomal. Y eso ha generado pues esa debacle de esas células que van así, aglomerándose, a formarse manchas, ¿no? Bloques que parecen, no, si yo no tenía mancha, dice, ¿no? Ay, pero acá no tenía mancha, ya comenzó a aparecer. Eso indica bastante bien que su proceso de envejecimiento ya está corriendo, ya está jugando contra reloj. Y las personas de tez blanca son las más sensibles, más rápido se envejece. Tóquenla. Pero si es morocha, no, si dura más. Quizás será por la melanina, ¿no?, que absorbe bastante radiación a diferencia de la tez blanca, porque acá, en otras regiones, ¿no?, que el clima es neotropical, es fuerte el calor, a diferencia pues, de las regiones nórdicas, ¿no?, donde todo el mundo es crudo, pero también el calor es bastante bajo. Verano más cálido, pues será 2 grados.
es más cálido. Por eso cuando esa gente cuando viene para acá en invierno, tú estás más abrigado que astronauta de la NASA, y tú lo ves ahí, pues, ¿no? Todo crudo, andando chorcito, polito. No, tú sabes que te pela de frío, pero para ellos es súper caliente. Si su verano más cálido son 2 grados, imagínate. Acá en invierno usted tiene 14 grados, frío para esa persona. Pues si hubiera sido un verano de 35, 38. Pero está asociado, pues, a crisis celular. En la última parte, vacuolas creo que no hay problema, ya sabes que son exclusivas, ¿ya?, de células vegetales. Y la membrana típica de una vacuola es el tonoplasto. Se caracteriza porque esta van a tener funciones bastante particulares, ¿no? Por ejemplo, de contener la homeostasis celular, la concentración. ¿Mm? A veces están relacionados con lisosomas de las células animales, y aunque contienen enzimas hidrolíticas, tienen funciones muy diversas. Es decir, las Coca-Colas pueden almacenar, pueden retener agua, almacenar lípidos, proteínas, por ejemplo, azúcares también. Usted lo conocía, ¿no?, como algunos plastos, ¿no? Plastos, amiloplastos, leucoplastos, proteinoplastos, en forma de vacuola. En las células grandes, la vacuola puede llegar a ocupar casi el 90% por almacenamiento de agua. Y su tonoplasto prácticamente está empujando el resto de contenido de la célula. Almacena iones, ácidos orgánicos, azúcares, enzimas, metabolitos secundarios, una diversidad de sustancias. Porque ellos se encargan en sí de formar parte de la excreción celular vegetal. Es cierto que muchas células contienen gran cantidad de vacuolas, algunas almacenan agua, otros hasta aire, sí, pero tienen, en otra parte de la fisiología de la célula vegetal, tiene que ver con la excreción. Uno, almacenamiento, digestión, homeostasis iónica, defensa contra patógenos, secuestro de compuestos tóxicos, como esto de acá. Nosotros excretamos urea, ¿correcto? Los organismos marinos más primitivos, amoníaco y otros ácido úrico, nosotros urea. Y los vegetales secretan también sus desechos, ¿no? Son seres vivos, pues de hecho, no he dicho que los seres vivos son sistemas abiertos, termodinámicamente abiertos, hablando, ¿no? Toman materia y energía del medio, lo procesan, liberan calor y generan desechos. Pero, profesor, las plantas no excretan, ¿no? Dirá usted, ¿no? Sí tienen los suyos, esto de acá, los oxalatos. Y se lo voy a mostrar por acá para terminar esta parte, porque por esto que viene, gracias por su atención. Acá se lo voy a mostrar para que quede sentado esto. Los rafidios, maclas y demás, acá están, este de acá. Mire usted. Son cristales de oxalato de calcio, carbonato de calcio. El ácido oxálico, las plantas lo transforman, lo almacenan en esa vacuola, ¿eh? Así en forma de cristales. Y profesor, como nosotros que augurio, algo así, en plantas superiores. Ojo, ellos no tienen sistema excretor, pero sí lo almacenan sus cristales. Alguno de ellos de repente usted hasta lo habrá sentido. O por ejemplo, para preparar la miel de los picarones, ¿no?, se utiliza hoja de higo que le da el sabor. Es el secreto, ¿no?, que hay acá. Si usted agarró las hojas del higo, ¿no?, la superficie usted la tocó áspera, ¿sí o no? Parece como si estuviera como una lija, muy áspera en la superficie de las hojas de higo. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tiene especial? ¿Por qué se utiliza eso? Me voy a poner acá. Este es un cistolito. ¿Ya? Esas arrugaciones que usted ve en la hoja de higo es justo esto, lo que tiene debajo. ¿Ya? Cristales de oxalato de calcio que le dan esa forma, pequeños domitos. Cuando este domito se corte, ahí tienes. Rafidios son así, líneas en plantas. Sí, así se ven, como aristas.
Otros son los cistolitos. Cisto de célula y litos piedra. Esto es lo que le decía. Esto se observa una soja de higo. Es la rugosidad que tiene. Y lo almacena. Eso es, acá tiene un cistolito. Acá almacena sus desechos dentro de la célula. Pero para que cuenta que también ellos tienen su proceso de excreción. No es ajeno. Drusas también. Drusas. Vegetal. Esto de acá. Por separado. Rafidios en bloque, drusas y por separado. Y hay drusas que tienen formas hexagonales. Como este de acá. No son cristales. El mundo de esto, ¿no? El mundo de la biología molecular de la planta también es otro mundo diferente. Muy bien. Entonces, tomar sus pasitos. Voy a enviar